Yo voy a ver hoy los medios modernos de prueba y luego vamos a empezar con la unidad 9 para después continuar con el lunes y martes. ¿Bien? Vamos a llegar bien. Con respecto a la prueba, los medios modernos de prueba, básicamente voy a hacer hincapié a una prueba que es muy común, que le explicaba ayer, que es la comunicación o la notificación por un medio muy conocido para nosotros, que es el WhatsApp. Pero vamos a dar un concepto de lo que es la prueba electrónica, ¿bien? Porque en cierto modo, cuando hablamos de medio moderno de prueba, estamos hablando de estas pruebas electrónicas tan trascendentales, porque, a ver, uno está acostumbrado, por ejemplo, a los contratos básicos, cuando uno ha estudiado contrato, pero ahora hay muchos modernos contratos que son los contratos electrónicos. Y ahí es donde justamente cuando inicio una demanda por un incumplimiento de un contrato electrónico, empiezan a jugar justamente estos medios probatorios. ¿Bien? Entonces, yo cuando hablo de prueba electrónica, en general, después vamos a empezar a hablar en particular en ciertas cuestiones, la definición que tengo de prueba electrónica es toda aquella información contenida en un dispositivo electrónico. ¿Bien? A través del cual se adquiere el conocimiento de un hecho controvertido, bien mediante el convencimiento psicológico, bien el fijar este hecho como cierto atendiendo a una norma legal. Pero lo que más me interesa es la primera parte, es contenido en un dispositivo electrónico. ¿Cuáles son los dispositivos electrónicos? Computadora, smartphone, tablet, CD, DVD, los pendrive, todos estos dispositivos electrónicos que nosotros conocemos. Y después yo le decía en el concepto que adquiere el conocimiento de un hecho controvertido, justamente. El ejemplo que yo le daba, un contrato realizado a través de los medios electrónicos, bien, que existen, es donde genera, digamos, la utilización para una demanda de este tipo de prueba electrónica. Básicamente, esta es la introducción que yo quería darles. Ahora, yo me voy a lo que es la aplicación de WhatsApp, porque se utiliza mucho, y más aún con la pandemia, con esta emergencia sanitaria. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, con las distintas acordadas en el cual generó la emergencia también judicial, nos habilitó ciertas particularidades para poder utilizar la aplicación de WhatsApp. ¿Bien? ¿En qué, por ejemplo? Yo, en el juzgado de familia que estoy, notifico a las partes de ciertas cuestiones. Por ejemplo, si tengo que notificar de una audiencia, lo he hecho a través de sacándole una foto del proveído, donde está fijada la audiencia, y lo notifico previa denuncia del número de celular, notifico a la parte contraria, o a las partes de esa audiencia, ¿bien?, que se está realizando, o que se va a realizar, mejor dicho. También he notificado de los alimentos provisorios, o sea, ciertas resoluciones o medidas cautelares. Hay cuestiones, por más que a mí me gusta la informática y soy partidario de la digitalización y todo esto, considero que hay cuestiones que no se pueden apartar del código de procedimiento. ¿Por qué? Porque muchos presentan la demanda, supongamos, y hay que darle traslado, una demanda de un divorcio o una demanda X, no civil, y solicitan que se notifiquen el traslado de la demanda por este sistema de WhatsApp. Y conforme al 143 del Código de Procedimiento, son una de las excepciones que inevitablemente se tiene que notificar al domicilio real, ¿bien?, bajo percibimiento de nulidad. Sé que en el Departamento Judicial de Mar del Plata han sido mucho más atrevidos en resolver apartándose del procedimiento
y han considerado que se puede habilitar esta forma de notificación. Para mí, yo no lo sigo, no lo acepto, porque me parece que hay ciertos principios fundamentales que deben respetarse, que es el principio de bilateralidad, contradicción, donde tengo que yo darle la oportunidad o la posibilidad de la contraria de que sea notificado por los medios legales para poder defenderse. Entonces, ahí en eso creo que yo lo aplico, pero lo aplico en ciertas particularidades. Me lo han pedido muchas veces y le he dicho que no. Entonces, ahí creo que hay que tomar un coto. Entonces, cuando yo utilizo una aplicación de WhatsApp, ¿qué es el WhatsApp? Es un servicio de mensajería instantánea, se le llama multiplataforma, ¿bien? Que lo más importante es justamente eso, que se puede enviar imágenes, videos o documentos, que es justamente yo lo que envío son documentos, ¿bien? Entonces, el planteo que se puede formular, como yo les decía ayer, era los planteos de nulidad sobre esta forma de comunicación de WhatsApp. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo importante, miren, no es solamente la comunicación, sino que es ofrecer ciertas informaciones realizadas por WhatsApp, ofrecerlo como prueba. Yo lo veo mucho en familia, ¿en qué sentido? En las denuncias de violencia familiar, por ejemplo, muchas pruebas son justamente las capturas de pantalla de las comunicaciones de WhatsApp entre las partes, donde se advierte ciertas amenazas, ¿bien? Graves, que a mí me habilitan para tomar medidas de restricciones, medidas cautelares en violencia. Eso es válido como prueba, ¿bien? Donde, vamos a ver un poquito ahora más adelante, es que venga la parte contraria y diga, no, cuestiono esa prueba. Y ahí vamos a ver qué tipo de prueba, qué valor tiene ese tipo de prueba que es una comunicación por WhatsApp, o agregar, digamos, esa captura de pantalla a que yo le hacía referencia. Porque yo le hago referencia al ejemplo donde estoy yo, que no significa que no se puede aplicar en distintas situaciones. ¿Bien? Entonces, básicamente, ahora yo voy a seguir hablando de lo que es la comunicación por WhatsApp, pero cuando hablamos de medios modernos de prueba, vieron que yo ayer hablé de la prueba biológica, ¿bien? Dentro de los medios modernos de prueba, la prueba biológica en los procesos de filiación, que tanta discusión ayer se generó, donde hubo unas muy buenas opiniones, ¿bien? Porque a mí me gusta esto en el sentido de que no todo sea decir, sí, tiene razón. Está buena esa discusión de opinar a ver en qué se considera la manipulación que hablamos ayer, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un medio moderno de prueba. Ahora, existen los documentos electrónicos, básicamente, que son los medios modernos de prueba. Bien. ¿Cuál es el concepto del documento electrónico? Habla que es aquel que ha sido creado sobre un ordenador, ¿bien? Lo que uno está acostumbrado, de ordenador, una computadora, etc. Grabado en un soporte informático y que puede ser reproducido, ¿bien? Definiéndoselo también como un conjunto de campos magnéticos, dice el concepto, aplicado a un soporte de acuerdo con un determinado código. Esto, ¿dónde está fundado? ¿O dónde está determinado o indicado en lo que es el documento electrónico? Existe la ley 25506, que es la firma digital. ¿Bien? A ver, nosotros actualmente, yo cuando firmo digitalmente. ¿Bien? Al principio, cuando empezamos a esta era de digitalización en la justicia, no firmamos digitalmente, sino que era firma electrónica. ¿Por qué? Porque la firma nuestra no estaba certificada por un órgano certificador que validaba esta firma. Ahora nosotros ya tenemos un órgano certificador que valida, ¿bien? Y somos, digamos, se considera que lo nuestro es una firma digital. Tal vez
uno lo lee y dice qué diferencia hay entre firma electrónica y digital, hace a la validez justamente de lo que uno firma. ¿Por qué? Porque la firma digital, al ser validado por un órgano certificador, es incontestable, o sea, no puede ser cuestionado. Hace a la diferencia de la firma electrónica, que sí puede ser cuestionado, puede ser planteado de nulidad. ¿Dónde está fundamentado también el documento electrónico? ¿O dónde lo voy a encontrar yo? En el artículo 286 del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, como ha agregado ciertas cuestiones muy modernas, justamente también agregó esto, que es muy importante. Y dice el 286 dice lo siguiente: la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, ¿bien? Excepto en los casos que determinada documentación sea impuesta. Y dice algo que refiere y tiene relación con el documento electrónico, es puede hacerse constar en cualquier soporte. Bien, ahí es donde empieza a jugar ese documento electrónico. Siempre que su contenido sea representado con un texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el Código Civil siempre hablamos de instrumentos públicos, de instrumentos privados, que devenía de un documento en papel, etcétera, etcétera. Aquí lo que me está diciendo es el artículo del 286 del Código Civil y Comercial, me están preguntando ahí. Aquí agrega justamente que puede constar ese instrumento en otro soporte, y en ese soporte es un soporte justamente electrónico, un documento electrónico. Entonces, vuelvo justamente al documento electrónico. Entonces, los mensajes de WhatsApp son registros electrónicos, ¿bien? Ahora, la diferencia que tiene a lo que yo hablaba justamente, yo tengo lo que se llama el token y poseo, cuando firmo mis proveídos, mis resoluciones, poseo lo que se llama la firma digital. En cambio, los mensajes de WhatsApp no poseen una firma digital, poseen una firma electrónica, ¿bien? Porque, como les comentaba, no existen certificados digitales otorgados por una autoridad pública. Y la firma digital me lo avala una autoridad pública. El mensaje de WhatsApp no, es una firma electrónica. Y ahí es donde empieza a jugar justamente la forma de cómo pruebo yo ese mensaje o ese documento enviado a través del sistema de WhatsApp. ¿Bien? Profe, una Sí. pregunta. Si vos ¿Quién me querés habla? validar, acá, Karen. Karen, sí. Sí, si vos querés validar, por ejemplo, una captura de WhatsApp, ¿eso es la prueba idónea para hacer eso? ¿Sería la prueba pericial informática o no? Ahora les voy a explicar, porque vamos a llegar a eso. La prueba informática es una de las pruebas. O Sí, sea, le voy a adelantar un poquito, pero yo para probar, lo voy a probar con una prueba en conjunto. ¿Bien? Se llamaría multiprueba o como lo quieran llamar, pero digamos, no es la única. Se utiliza, digamos, una prueba más y la prueba informática porque hace a validar justamente el envío y la recepción de esa comunicación. ¿Bien? claro, Pero porque ahora yo lo voy a tenía... explicar un poquito. Ah, bien, bien, Sí. perfecto. Porque tenía entendido que también se podía hacer con escribano público, pero el escribano público puede certificar que en ese momento, por ejemplo, hubo una conversación, pero no el contenido de la misma. O sea, no puede certificar lo que hablaron las partes, por No, ejemplo. el escribano público lo único que va a certificar es justamente, digamos, esa conversación, como vos decís, esa emisión y recepción, nada más. Él no puede validar eso. Él solamente, el escribano va a validar que él tuvo a la vista esa captura, digamos, esa conversación, y lo va a validar. ¿Eso por qué se hace? Para Profe, y si evitar, no está validada por un no escribano, importa si no está validada por un escribano, porque yo lo presento y yo utilizo distintos medios de prueba, una de esas, la prueba informática, para poder, digamos, hacerlo valer en una demanda. ¿Bien? ¿Quién me preguntó eso? Javier, yo, ¿no? Javier, sí. Bien, bien. Acá me hacían una pregunta, el email sería igual que el WhatsApp, ¿verdad? ¿Tiene firma electrónica? Exactamente.
¿Bien? El email está bien, es el email, a ver, una comunicación por Facebook. A mí, por ejemplo, en las denuncias de violencia también he recibido capturas de pantalla de comunicaciones de Facebook donde surgen las amenazas, ¿bien? De una parte hacia la otra. Entonces, empezando con esto, el Profe, ¿le puedo hacer una mensaje que yo... consulta? Me preguntan, En sí, cuanto, ahora, sí, sí, un segundito, me preguntan, y si tiene fecha vieja, ¿cómo sería eso? No entiendo bien la pregunta, pero me imagino que es, a ver, la fecha vieja, ¿qué querés llegar con eso de la fecha? La fecha es importante también para validar cuándo fue hecha esa comunicación. No sé si me querés ampliar. ¿Quién me preguntaba algo? yo. Quería hacer una Dariana. consulta. Porque hay un archivo subido al campus sobre un fallo de la Cámara porque se le había denegado la notificación de la demanda a través de la carta documento. Y el abogado Sí, alegaba que en esta situación, donde la oficina de notificaciones y mandamiento estaba cerrada, se hacía imposible acceder al principio del acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Y me pareció que estaba sí, muy bien fundamentado en este caso, o sea, en este periodo de excepcionalidad, un medio sí. que no sea el que está estipulado específicamente por el código, porque si no, o sea, vas en contra de un montón de principios constitucionales. En ese caso sí se podría notificar a través de otro medio. ¿Eso está a discrecionalidad del juez o hay otro medio como para decidir? Bien, te entiendo. Mira, hoy justamente yo firmé una autorización de un traslado de la demanda por carta documento, pero con una particularidad, que el demandado vive en Tigre. Entonces, ¿por qué lo autoricé? Porque con la emergencia sanitaria, la diligencia, o sea, el que tiene que practicar la diligencia, no puede efectuarse porque no puede trasladarse, ¿bien? Porque vos sabés muy bien que tiene que enviar a la oficina de mandamientos de Tigre, del Departamento Judicial de Tigre, para poder diligenciarlo, o tiene que hacerlo directamente desde acá con una persona que hace el diligenciamiento, a la vez el diligenciador. Entonces, en esa excepción yo lo otorgué. No estoy otorgando la notificación por carta o documento por los que se tienen que notificar en Mar del Plata, porque, repito, conforme el Código Procesal 143, si no recuerdo mal, habla de que es una de las excepciones que tiene que sí o sí notificarse el domicilio real. Bien, y nosotros, la notificación por intermedio de la oficina de notificaciones de acá de Mar del Plata, para poder notificar, ordenamos que sea con habilitación y carácter urgente. En esa forma, el oficial notificador lo tiene que realizar. Bien. Leí cómo notifica, qué dijo la sala tercera de la Cámara Civil de acá. Y la Cámara Tercera tiene una particularidad, y conozco todo lo de la Cámara, tengo amigos en la Cámara, Sala Tercera, pero son quieren siempre sobresalir en ser novedosos, y a veces el ser novedoso no significa que hay que ser, a ver, es una crítica que yo siempre se lo hago. El ser novedoso no significa que uno tiene que pasar el código procedimiento por encima sin darle bolilla. Creo que uno tiene que ser respetuoso del código de procedimiento, para algo existe. Entonces, y miren que yo soy de querer implementar todo lo posible y para ser práctico, pero siempre sostengo que tengo que respetar el código de procedimiento. Entonces, lo que dice la sala tercera es muy novedoso, pero no estoy muy de acuerdo. Creo que hay que ser muy precavido en cómo yo tengo que cumplir con las notificaciones. Repito, tengo que pensar que el demandado tiene un derecho de defenderse. Tiene los principios que hoy le decía, que es la bilateralidad, contradicción, defensa en juicio. Entonces, me parece que yo
Si a mí el código me determina cómo es la forma, me parece que yo tengo que respetarla. Pero bueno, es mi idea, ¿eh? Sé que en la sala tercera siempre le gusta sobresalir en esas cuestiones. Hay otros juzgados de civiles que también lo realizan, pero bueno, básicamente es esa la respuesta mía. No es una respuesta tal vez para los que están de acuerdo en el fallo, pero sí es mi respuesta. No sé si te lo respondí, Diana. Sí, perfecto, muchas gracias, profe. Bien. Juan Manuel, ¿vos me pusiste un dedo que quería decir algo o Sí, no? tengo una pregunta muy chiquita. Al momento de notificar por vía WhatsApp, ¿se respeta lo que sería, digamos, el domicilio constituido y el domicilio real, digamos, el teléfono del demandado y el teléfono del abogado? ¿Cómo es esa repartición a la hora de No, al notificar? teléfono del demandado, no del abogado. Ah, bien, le pregunto. Únicamente las notificaciones que se hacen por vía WhatsApp son al teléfono del demandado. Sí, es muy peligroso hasta... yo al principio notificaba desde mi celular. O sea, ¿qué hacía? Es peligroso. De los juegos de familia, las demás juezas creo que no notifican. Y es muy peligroso en el sentido de que uno cuando notifica, está notificando a una parte donde vos le estás brindando una información tuya. ¿Bien? Eso se cambió y yo utilizo ahora el celular de turno. ¿Bien? Porque hace también a notificar, pero resguardar, digamos, la privacidad de uno. ¿Bien? Entonces, se notifica al domicilio digamos, no al domicilio, sino al teléfono denunciado del demandado. Si hay que notificar una audiencia, se puede notificar al teléfono del demandado y al teléfono del abogado, que es denunciado del demandado. ¿Bien? A ver, Yo, profe, la duda pero porque si el abogado del demandado está presentado, es innecesario notificar por WhatsApp, porque yo tengo el domicilio constituido electrónico, donde lo notifico de forma directa. Entonces, me parece que también no hay que abusar de esas notificaciones también. ¿Sí? Sí, yo porque la acordada nueva que salió, ahora se requiere el número de teléfono del abogado. Por ahí pensé que eso tenía una relación, no sabía, por eso le consultaba. No. Sí, a ver, lo que sucede es que lo que vino a hacer la nueva acordada, más todo lo que es la emergencia sanitaria, es acelerar los tiempos en el expediente digital. ¿Bien? Y este nuevo moderno modo, o modo moderno de notificación, que es a través de una comunicación de WhatsApp, no significa que está prohibido. Pero, le repito, no hay que abusar de esa forma de notificación. Hay ciertas notificaciones que a mí el Código de Procedimiento me exige que se hagan a través de cédula al domicilio real. No sé si se entiende. Sí puedo utilizarlo para una audiencia, para una medida cautelar o por lo que sea. ¿Bien? A ver, ¿qué valor probatorio tienen los mensajes de WhatsApp? Vamos en concreto, que es lo que ustedes me preguntaban. En principio, nos vamos al 1020 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice? Se considera principio de prueba instrumental. Dice el 1120. Ustedes recuerdan que el Código Civil y Comercial vino a insertar ciertos artículos procesales. ¿Bien? Uno de estos justamente es este también. Y dice, se considera principio de prueba instrumental a cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Entonces, ¿qué significa esto? Que la doctrina, o sea, ya hay doctrina, porque ya se ha escrito sobre esta cuestión de los medios modernos de prueba, la forma de notificación por WhatsApp y toda esta historia, considera que un principio de prueba por escrito a cualquier documento existente, público o privado, que emane del adversario o de la parte interesada en el asunto y que haga verosímil el hecho litigioso. Entonces, básicamente es eso. Ahora, el análisis que se hace justamente que hoy me preguntaba, creo que Karen, me parece, de cuál era el valor de la prueba, o si es la prueba informativa, la prueba pericial, ¿bien? En cierto modo, las doctrinas determinan que es el elemento probatorio dice que es de carácter indiciario
y complejo. Bien, ¿qué significa? Que no voy a utilizar solamente la prueba pericial informática. ¿Qué quiere decir con esto? Es que se van a requerir de múltiples pruebas, ¿bien? Que se van a acumular a los efectos de poder fortalecer, digamos, esa prueba que yo ofrecí, que es la prueba de WhatsApp. ¿Bien? ¿Cuál es? Justamente ese documento, que es la prueba instrumental, digamos, lo que es la prueba pericial informática, ¿bien? Y también puedo utilizar, digamos, como refuerzo la prueba testimonial, es decir, si efectivamente esa prueba fue enviada al remitente tal, ¿bien? O sea, no es que yo utilizo solamente una sola prueba. Sí entiendo lo que dice Karen, es que la prueba pericial informática es muy, muy importante. ¿En qué sentido? En que la prueba pericial informática lo que va a garantizar son dos cuestiones. Miren, para lo que es, lo que es WhatsApp. Cuando el perito informático analiza esa prueba, va a determinar dos cuestiones. Primero, va a determinar el contenido almacenado en ese formato electrónico. ¿Bien? Y lo que va a analizar el perito es si ha sido objeto de alteración o manipulación. ¿Bien? O sea, es lo que nosotros siempre hablamos, si existe la autenticidad e integridad de ese documento. El perito va a analizar eso. Bueno, efectivamente, ese documento o esa comunicación fue enviada, no fue manipulada, o sea, no fue modificada, bien, esa información, ese en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que hace el perito es emitir un dictamen sobre los hechos y circunstancias relevantes para que ello adquiera certeza, ¿bien? Entonces él va a ir más allá de lo que es ver si fue manipulado o alterado, entonces va a analizar si ese hecho, digamos, adquiere certeza, significa si ese hecho, digamos, si esa comunicación llegó a destino, ¿bien? Ahí es donde es lo que va a ser refrendado por esa prueba informativa. Entonces, vuelvo, o tal vez puedo llegar a coincidir con lo que dice Karen. La conclusión es que la prueba pericial informática es la más idónea cuando yo quiero determinar la autenticidad de ese documento, ¿bien? Que fue desconocido o fue impugnado. Básicamente es eso. Pero no significa que yo me tengo que apoyar solamente en esa prueba, ¿bien? O sea, adjunto como prueba instrumental ese contenido y voy a utilizar los distintos múltiples de pruebas para poder, digamos, defender ese contenido que yo inserté en la demanda o en la contestación o en lo que sea. Me están preguntando, entonces, a ver, vamos a leer acá. Me he quedado con algunas que no... Espero que estén leyendo. Dice, entonces el medio de prueba sería pericial informática y la fuente, claro, exactamente, el mensajer o el mensaje o lo que sea. Espera un segundito que me estoy quedando sin batería. Justo hablando de informática me estoy quedando sin batería yo. Bien. Ahora sí, sigo. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto ahora? Yo se lo he hecho a grandes rasgos. Igualmente, este fin de semana voy a coordinar con Nancy para enviarle todo lo que es un resumen o algo para que ustedes puedan leerlo para el examen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la unidad número 9? ¿Perfecto? Bien. Vamos a ver
en la unidad 9 es una unidad muy importante en el sentido que vemos resoluciones judiciales, vamos a ver las clasificaciones, que es muy interesante para entenderlas, los medios anormales de determinación de un proceso, ¿bien? Y luego vamos a ver la caducidad de instancia. También es una unidad donde hay muchas preguntas para el examen. Cuando hablamos de resoluciones judiciales, ¿recuerdan el cuadrito que yo le hice? Bien. ¿Por qué le muestro esto? Porque las resoluciones judiciales justamente la van a ver desde el comienzo del proceso a la sentencia, ¿bien? Como ven ahí. Donde ahí van a ver, primero, una resolución judicial, que uno se le va a la cabeza es la sentencia definitiva, ¿bien? Que es un modo normal de conclusión de todo proceso, modo normal a la diferencia de un modo normal, ¿bien? Las resoluciones judiciales, como les mostraba recién en el cuadrito, son todas las declaraciones emanadas del órgano judicial, o sea, del juez, son todas las declaraciones emanadas en ese proceso, en esa causa, destinada a producir una determinada consecuencia jurídica a las que deben ajustar su conducta los sujetos procesales, o sea, actor y demandado, perito en el caso de que existiere, bien, que son los auxiliares de justicia, martillero, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, básicamente, la clasificación de las resoluciones judiciales son las providencias simples, las interlocutorias, las resoluciones interlocutorias y las sentencias definitivas o resoluciones definitivas. ¿Bien? Empezamos con las providencias simples. Providencia simple está previsto en el artículo 160 del CPC. Primero, ¿cuáles son las características de las providencias simples? Son actos realizados sin sustanciación, o sea, sin un previo traslado a la parte contraria. Solo tienden al desarrollo del proceso o, en su caso, ordenan actos de mera ejecución. Ahora después les voy a dar ejemplos, ¿bien? O sea, al desarrollo. Vieron que yo les mostraba el desarrollo del proceso. Desde aquí hasta aquí hay un desarrollo del proceso. Y ahí hay miles de providencias simples. A referencia de que es sin sustanciación, otra de las características que tienen las providencias simples es que no se encuentran precedidas por una contradicción, ¿bien? Que está suscitada entre las partes o un tercero. ¿Qué significa? Hay un planteo, se le da traslado a la contraria, se resuelve. No, en este caso es, ejemplo, pido en un escrito que se libre una nueva cédula, acto seguido, el juez ordena en un preveído, en esa providencia simple, líbrese una nueva cédula, o líbrese de una cédula bajo responsabilidad, o agréguese el oficio justamente que yo le mostraba, agréguese el oficio diligenciado. Son providencias simples. Les doy ejemplo. El traslado de la demanda, o sea, se presenta una demanda, traslado por el plazo sumario de 10 días, es una providencia simple. ¿Bien? La apertura del juicio a prueba es una providencia simple. La agregación de un documento, como yo les decía, es una providencia simple. La fijación de una fecha de una audiencia es una providencia simple. ¿Bien? A ver, las providencias simples tenemos que ver si son susceptibles de ser recurridas. ¿A ustedes qué le parecen? No, solo una. Solo las que causen gravamen irreparable. Perfecto. Se hace una... ¿Son qué? ¿Son qué? Apelables. Sí, en realidad todas las providencias simples
pueden ser, digamos, objeto de reposición, pero Exactamente. hay un ejemplo que es como, por ejemplo, el juez no realiza la apertura a prueba y una de las partes quiere realizar la apertura a prueba, puede digamos, presentarse y presentar con la teoría de la impugnación, presentar lo que se conoce como reposición con apelación y un subsidio, y se concede en relación a segunda instancia, y bueno, y ahí sigue, digamos, esa apelación. ¿Y eso por qué? A ver. Eso ¿Por qué porque se causa concede? un gravamen irreparable para la parte, porque jamás va a poder generar prueba si no la genera en primera instancia. Bien, bien, ahí está la respuesta. O sea, el fundamento de por qué una providencia simple puede ser susceptible de recurso de apelación es si causa o no un gravamen irreparable. ¿Bien? Muchas veces nosotros, en primera instancia, concedemos el recurso de apelación y va a la Cámara y la Cámara dice, rechazo el análisis del recurso de apelación porque fue mal concedido ya que no causaba un gravamen irreparable. Bien, más de una vez lo pueden encontrar. Porque, a ver, convengamos que a veces el límite entre qué es lo que causa o no un gravamen irreparable es muy fino a veces. A veces, un agréguese de un documento, téngase presente, no causa un gravamen irreparable. ¿Bien? Un libre seno de cédula no causa un gravamen irreparable. ¿Bien? En cambio, como decía Juan Manuel, el rechazo de una apertura a prueba, porque ahí está la diferencia. Una cuestión es declarar la cuestión de puro derecho, rechazando la apertura a prueba. Al revés, declarar la apertura a prueba y no declarar la cuestión de puro derecho, uno es apelable y el otro no. ¿Cuál? Ya lo he visto. Apertura a prueba no se puede apelar. La declaración de puro derecho es apelable bueno, tanto puede ser objeto de reposición o de reposición con apelación en subsidio, porque como causa un gravamen irreparable. Tómenlo en cuenta porque eso es una pregunta también que se hace. Bien. Básicamente es lo que sería en el concepto de providencias simples. Luego nos vamos a las resoluciones interlocutorias con las resoluciones definitivas o las sentencias definitivas. Que muchas veces uno ve la estructura de una resolución interlocutoria con una sentencia definitiva y a veces dice, ¿cuál es la diferencia? Bien, tiene su diferencia. Bueno, a ver, vamos a las resoluciones interlocutorias que están previstas en el 161. Son aquellas resoluciones que, a diferencia de la definitiva, se dictan durante el desarrollo del proceso, que es lo que yo le estaba mostrando hoy, de la línea imaginaria de la demanda hasta la sentencia. En esa línea imaginaria, desde el inicio hasta la sentencia, pueden surgir algunas sentencias interlocutorias. ¿Bien? A diferencia de las providencias simples, estas requieren sustanciación. Bien, justamente Leandro Ariel me estaba preguntando eso. Requieren sustanciación. Esa es una de las diferencias con las providencias simples. ¿Bien? A ver. ¿Y cómo se resuelve? Primero, hay un planteo. ¿Bien? Ejemplo, un planteo de nulidad de notificación. Se le dio traslado de la demanda, fue notificado, se declaró extemporánea una presentación y él dice, no, yo planteo la nulidad de notificación porque ese no es mi domicilio real. ¿Bien? Ahí hay un planteo. Ese planteo de nulidad de notificación se le da previo a resolver traslado a la contraria para que haga valer su derecho, ¿bien? Por 5 días, a los efectos de ¿qué? De que la contraria defienda y en su caso ofrezca prueba también. ¿Bien? Luego de ese traslado, el juez puede abrir a prueba en esa sentencia antes de resolver esa resolución interlocutoria, o considera que con los elementos aportados por las partes, ya sea el que hizo el planteo y el que contestó, pasa el expediente para resolver. Ahora, hay una diferencia que vamos a ver con respecto a la sentencia definitiva, es que uno hace un planteo, como por ejemplo este de un planteo de nulidad de notificación. Lo van a ver también cuando
hacen un planteo de acusar negligencia en la producción de una prueba, como ustedes verán, saben que se le da traslado por nota, vencido el cual se resuelve. A diferencia de las resoluciones definitivas, una vez contestada ese traslado de ese planteo a los efectos de resolver una interlocutoria, el juez pasa el expediente directamente a resolver. En cambio, cuando el juez tenga que dictar una sentencia definitiva, tiene que dictar un auto que se llama auto para sentencia. ¿Bien? Donde la diferencia que vamos a ver ahora cuando hablamos de las resoluciones definitivas o sentencias definitivas, ese auto para sentencia tiene que consentir para luego dictar la sentencia. ¿Bien? Con los plazos que corresponden. ¿Ustedes qué piensan con respecto a las resoluciones interlocutorias? ¿Son susceptibles de ser recurridos? La apelación nada más. Sí. Perfecto. ¿Revocatoria? Tengo entendido que no. No. Porque son las revocatorias son para providencia simple que causen gravamen o no, que causen gravamen, que no causen gravamen irreparable o causen también. Pero no están previstas para plantear una revocatoria en una sentencia o una resolución interlocutoria. ¿Bien? Que no obstante, lo he visto más de una vez que hay abogados que plantean un recurso de revocatoria, pero es ¿por qué? Porque muchas veces hay un error de parte nuestra que nos hacen ver con la revocatoria para que innecesariamente se vaya a la Cámara y sabiendo nosotros que en la Cámara lo va a revocar. No, o sea, va a ser lugar al recurso de apelación. Entonces es como diciéndole, sin perjuicio de que esta no es el elemento, o no es el recurso de revocatoria, no es la herramienta para poder cuestionar una interlocutoria, lo plantean y muchas veces nosotros, a los efectos de evitar un dislate jurisdiccional, ¿bien? Digamos, utilizamos esa herramienta que ellos plantean y muchas veces hacemos lugar a ese planteo, ¿bien? No es lo común, pero, digamos, existe una pequeña flexibilidad en ese sentido. Primero, vamos a hablar de... La aclaratoria también entraría, ¿no? Sí, lo que pasa es que la aclaratoria entra para las interlocutorias y para las definitivas. Lo que pasa es que las aclaratorias son para dilucidar o para advertir ciertos puntos oscuros o errores numéricos o errores de nombres, supongamos. En una sentencia de divorcio, en vez de dictar el divorcio de Juan Pérez, se equivoca, me equivoco yo cuando firmo y le pongo de otro apellido, eso se plantea un recurso de aclaratoria para modificar, o le erré en el número de DNI, supongamos, ¿bien? O le erré en el monto, en letras difiere en el número, en números, cuando hace lugar a una demanda por X cantidad de pesos. Digamos. Esas son, es un recurso de aclaratoria a los efectos de sanear cualquier punto oscuro, cualquier error involuntario. ¿Bien? Primero, existen los requisitos con respecto a cuáles son los plazos para dictar las sentencias, para dictar una sentencia, una providencia simple, o para el dictado una interlocutoria. Está previsto en el 34 y en el 36. Primero, la providencia simple dice deben dictarse dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo. ¿Bien? Y las interlocutorias hacen una diferenciación si estamos hablando de juez unipersonal o tribunal. ¿Bien? Entonces habla de que si es dictada esa interlocutoria por un juez unipersonal, tiene que ser en el plazo de 10 días. ¿Bien? Y si es por un tribunal, en el plazo de 15. Siempre hablando de hábiles. ¿Bien? Eso es lo que dice el código. La realidad muchas veces no es esa. ¿Bien? Los que conocen algo de los pasillos de tribunales se van a dar cuenta que muchas veces esos plazos no se cumplen.
Ahora tal vez se cumplen un poco más porque se descongestionó el sistema, pero antes, y hasta por ahí no más, porque ustedes escucharán y les pasarán cuando sean abogados, es decir, pedí un pedido de préstamo, pongamos, un pedido de préstamo es una previdencia simple, el otorgamiento de préstamo, y me lo despacharon a los 15 días. ¿Y dónde está el cumplimiento? Bien, entonces, procesalmente esos son los plazos. La realidad jurídica es que no se cumplen muchas veces. Y lo van a ver en muchos, en donde están muy congestionados son los tribunales laborales, que es donde existe una cantidad excesiva de causas donde los plazos no son cumplidos como tal. Más se da en las interlocutorias, donde en las interlocutorias no se cumplen el plazo de los 10 días que prevé. ¿Bien? Sí, es cierto de que en las definitivas, si el juez no cumple con el plazo, como vamos a ver ahora, sí puede ser sancionado. Ahí sí estamos en una cuestión muy complicada. Y también estamos complicados con las interlocutorias porque hay un artículo que es el 167 que habla de retardo de justicia. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si el juez no se pronuncia en esos plazos, puede ser, digamos, sancionado porque se le llama pérdida de jurisdicción cuando existe 3 peticiones de retardo de justicia en el año, puede ser sancionado, digamos, pérdida de jurisdicción se le llama. No es lo que se ve comúnmente, pero digamos está previsto en el código. Repito, las interlocutorias no se le requiere un previo llamamiento de autos. Las definitivas sí. Igualmente, van a encontrar, cuando sean abogados, que muchos juzgados o tribunales, para resolver una interlocutoria, ponen algo que se le llamen pasen los autos a resolver. Un prohibimiento que dice pasen los autos a resolver, y el expediente pasa a resolver. ¿Qué se hace? Para que el expediente no siga a despacho y, digamos, justificar de que entró a resolver. ¿Bien? Pero, le repito, no es lo que corresponde. Uno, cuando ya está en condiciones de resolver, automáticamente tiene que resolver. ¿Bien? Con respecto a la forma, les voy a hablar de lo que dice la forma de lo que es la redacción, ¿bien? Cuando uno dicta una resolución interlocutoria, o una definitiva, o una providencia simple, tiene una forma que hay que cumplirse. Y por eso le digo, es muy importante cómo se venía haciendo y cómo se hace ahora con la nueva acordada del escrito, el expediente totalmente digital, donde se vino a modificar ciertas cuestiones que van a ver ustedes en algunos juzgados, que se modificó ciertas particularidades de la estructura de una sentencia, o de una resolución, o de una providencia simple, y otros como yo que sigo manteniendo la estructura. ¿En qué? Primero, las resoluciones judiciales dice que tienen que redactarse por escrito. Hablaba de escrito, ¿bien? Ahora es un escrito electrónico, o una providencia o un proveído electrónico, o una resolución electrónica, porque ya no se imprime más y ya no existe más un expediente, sino que se llama lego. Y la otra particularidad es la indicación de la fecha y del lugar en que se dicta. Ustedes cuando vean la estructura, van a ver cómo es la estructura de una resolución interlocutoria y cómo es la estructura de una resolución definitiva. Pues son muy, muy similares. La estructura es, vamos a redacción por escrito, es Mar del Plata, 2 de octubre del 2020, ¿no? Arriba. ¿Por qué? Porque tienen que indicar la fecha y el lugar en que se dicta. Luego va a encontrar en la estructura de la sentencia interlocutoria con la definitiva es autos y vistos resulta considerando, eso sería igual para una sentencia interlocutoria definitiva. Pero la diferencia entre una interlocutoria y una definitiva, al final, es que la interlocutoria es resuelvo. La definitiva es fallo.
¿Bien? Esa ténganla en cuenta. También hay una pequeña diferencia entre una resolución interlocutoria y una definitiva, es que si yo esa estructura en una interlocutoria no la respeto, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resulta en una interlocutoria no es obligatorio. Sí en una sentencia definitiva. Y ahora vamos a ver qué significa resulta, qué significa considerando y qué significa fallo o resuelve. ¿Bien? ¿Por qué yo le hablaba de la diferencia en la indicación de la fecha y del lugar en que se dictan? Porque ahora, como es todo electrónico, antes la estructura ustedes la veían cuando se firmaba en forma hológrafa, o sea, con una lapicera, en negro, arriba decía Mar del Plata, 2 de octubre de 2020. Ahora, algunos jueces, que yo sigo, a pesar de que me gusta la cuestión moderna, pero me gusta la estructura, mantenerla, yo sigo manteniendo Mar del Plata, 2 de octubre de 2020. Hay algunos jueces, y lo veo en familia de algunas juezas, y también los civiles, sacaron directamente la primera parte, algunos dejan solamente Mar del Plata, y no le ponen la fecha. ¿Saben por qué? Porque ustedes dirán, no está cumpliendo con la fecha. La firma manifiesta fecha y hora. Perfecto. Al final, cuando uno firma digitalmente, manifiesta la fecha, el día, la hora, el segundo, el minuto, el segundo, y quién lo firma. ¿Bien? Entonces, ahí es donde estaría validado. Porque uno de los requisitos que también existe es justamente la firma del juez. Entonces, ustedes van a encontrar en la estructura actual que muchos mantienen la estructura formal y firma abajo también. O sea, porque tenemos que firmar en forma digital. Pero muchos van a encontrar que ya o ponen Mar del Plata nada más, o muchos ni ponen, y ponen la resolución, bien, y ya no ponen tampoco la firma de quién lo firma porque en el sistema le va a figurar quién firmó, ¿bien? Entonces, ahí van a encontrar esos requisitos que están cumplidos en cierto modo. Eso porque Entonces, aparece en la MEP al lado, aparece la fecha en que se subió. Por eso sería, ¿no? Tendría un... No. Cuando vos entrás en el texto de la resolución, Sí, arriba. te vas al final, vas a encontrar quién lo firma. No tengo yo acá, pero bueno, a ver, porque tengo me traje algunos expedientes. El token pone tu nombre y apellido, tu cargo, si tenés un registro de algún tipo, te Sí, pone la fecha, la hora, los segundos, el día. Cuando vos firmas con el token sale todo ese dato. Sí, lo conozco, pero me parecía la duda porque yo no he visto nunca que no tuviera fecha, por eso me llamó la atención en la MEP. Por eso le preguntaba si aparecía directamente al costado o figuraba abajo. Porque viste que cuando ves el proveído, uno cuando abre la MEP y se mete en el expediente, uno ve, dice proveído, dice la fecha al costado, viste que tiene como cuadritos, por eso le preguntaba si se veía. Pensé que había traído, pero no tengo yo. No, esto es así. Lo que vos ves afuera, Juan Manuel, sí, eso es el sistema te indica cuándo fue firmado, cuándo fue, y por quién fue firmado. Pero vos entras al sistema, entras a la resolución, cuando entras al proveído, entras a la resolución, y al final también te va a indicar toda esa información de por quién fue firmado, por qué juez fue firmado, o por tribunal, porque si estamos en un tribunal laboral tienen que existir las 3 firmas, ¿bien? Y la fecha, el día, la hora, el minuto y el segundo, ¿bien? Entonces, la estructura ustedes la van a ver diversificada en manteniendo nosotros, como yo hago todavía, que es la estructura básica, sin perjuicio de que abajo me figura el día y la hora real, porque supongamos que yo me equivoque, que me proyectan una resolución y me pongan la fecha del día anterior, y yo no lo advierta, porque me ha pasado más de una vez, ¿bien? Y figure abajo la fecha de cuando lo firmé. La fecha real es esa justamente, porque es donde yo estoy firmando digitalmente en el día, hora y segundo. ¿Qué quiero decir? Mire, hay algo que dice la acordada
última de lo que es escritos o expedientes digitales. A nosotros nos habilitan a firmar desde las 0 horas hasta las 12 de la noche, digamos, las 24 horas, pero no podemos firmar sábados y domingos. Esa firma que yo pueda realizar firmar un sábado y domingo es nula, ¿bien? Salvo una cuestión de urgencia. Por ejemplo, yo hasta el miércoles estuve de turno en el juzgado de familia, y el domingo o el sábado pasado, por las urgencias las pude firmar en ese momento, pero porque estoy de turno y porque estoy habilitado, porque si no, mi acordada me lo imposibilita. Bien, entonces es muy importante tomar en cuenta siempre la fecha y la hora que figura en el sistema. Bien. Los efectos. Bien. Los efectos van a tener mucha relación con lo que yo le adelantaba ayer en las cosas juzgadas. Por ejemplo, en la sentencia definitiva, en principio, la sentencia dictada como sentencia definitiva adquiere en eficacia de cosa juzgada en sentido Material. material, perfecto. ¿Bien? Entonces, ahí es lo que tiene que diferenciar. A diferencia de una sentencia dictada en un proceso ejecutivo. Bien, me estoy adelantando un poco a la diferenciación con un... Ahí incluye de cosas juzgadas en sentido formal, ¿no? Perfecto. Ya ¿Y tiene qué autoridad. significaría la diferenciación entre cosa juzgada material y cosa jugada formal? Porque Que puede puede ser- discutirse en un proceso en un proceso posterior puede discutirse la cuestión que le ¿Cuál? dio origen, la cuestión de fondo. ¿Cuál? La formal. Perfecto. O sea, la formal puede volver a discutirse. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las resoluciones ordenatorias, como es el caso de una sentencia definitiva, se habla de lo que se hayan dotado de eficacia preclusiva. ¿Recuerdan ustedes el principio de preclusión? ¿Bien? ¿Qué significa? Que no se puede volver atrás. Es decir, que ese pronunciamiento dictado impide un replanteo posterior por cuestiones decididas dentro del proceso. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Que eso digamos, es efectivo, es total, ¿hay alguna excepción? Bueno, un poco lo hemos hablado ayer cuando analizábamos justamente las sentencias de las acciones de filiación. ¿Bien? Donde hay fallos en el cual, por más que es una cosa jugada material, hay fallos que han dicho, bueno, se revisa esa sentencia porque surgen elementos nuevos que ameritan que justamente se pueda analizar si corresponde o no rever el fallo que fue dictado en su oportunidad. ¿Bien? Pero como principio, existe el principio de preclusivo. Bien. Ya entrando a la sentencia definitiva, la sentencia definitiva básicamente es un acto del órgano judicial en el cual decide, digamos, donde decide hacer lugar o no, o sea, actuar o no, denegar el planteo o petición que fue efectuada por las partes. ¿Qué significa? Si el actor solicitaba que se haga lugar a la demanda, el demandado contestaba y negaba, bueno, el juez, al dictar una sentencia definitiva, va a resolver haciendo lugar a la demanda, rechazando la demanda, haciendo lugar en forma parcial, o haciendo lugar en forma parcial la contestación de la demanda, o sea, la negativa planteada por el que presentó la contestación de la demanda en su oportunidad. Existe clasificación de esas sentencias que las divido yo en las de que son de proceso de conocimiento y las que son de ejecución. Aquí encuentro yo en las de conocimiento, las divido en declarativas, de condena y determinativas. ¿Bien? Y luego existe la otra que hablamos hoy, que es las de ejecución. ¿Bien? Entonces ahí empieza a jugar justamente lo que vemos de cosa jugada material y cosa jugada formal. Cuando hablamos de declarativas,
¿Qué significa declarativas? Porque vamos a ver, declarativas de condenas o determinativas. Declarativas significa aquellas que eliminan la falta de certeza, ¿bien? De una asistencia, eficacia, modalidad, interpretación sobre una relación o estado jurídico, dice. ¿Bien? Pueden ser, por ejemplo, una adopción, una filiación. ¿Bien? Eso es declarativa. Es generar ese estado de incerteza que se tiene al comienzo de la demanda en un estado de certeza. ¿Bien? En cambio, las sentencias de condena, ¿bien?, son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, de hacer, de no hacer o de dar. Repito, las de condena son, imponen un cumplimiento de una prestación, de hacer, de no hacer o de dar. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Se da cuando en un daño y perjuicio el juez condena a la entrega de una suma de dinero, ¿bien? O a la reposición de un vehículo, ¿bien? O en un desalojo a la entrega, al reintegro de la propiedad, ¿bien? Etcétera. En cambio, las sentencias determinativas, que es el tercer punto de clasificación, el juez lo que fija son los requisitos o condiciones que deberán quedar subordinadas al ejercicio de un derecho. O sea, el juez dice cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son un ejemplo? Es fijar el plazo de una obligación. Es determinar a partir de cuándo comienza a cumplirse el plazo. Eso se llama determinativa. El juez va a decir en la sentencia definitiva, a partir de que la sentencia quede firme, usted está obligado a cumplir con el cumplimiento o el incumplimiento del contrato, por ejemplo. ¿Bien? Eso por un lado. ¿Cuáles son los requisitos comunes de las sentencias definitivas? Ahora vamos a ver requisitos comunes. Están. Primero, en el aspecto subjetivo es el órgano que lo dicta. O sea, las sentencias definitivas, el órgano que lo dicta tiene que ser el mismo órgano que intervino, digamos, en todo el proceso. Eso quiere decir. Desde el punto de vista objetivo, habla de que las sentencias tienen que ser idóneas y jurídicamente posibles. ¿Bien? A ver, yo no puedo dictar una sentencia en la cual, sabiendo que es imposible de cumplimiento, sabiendo de que, por ejemplo, estoy dictando una sentencia que estoy afectando un orden público, sabiendo que existe una afectación del orden público. ¿Bien? Ejemplo burdo. No puedo dictar una sentencia de querer entregar un terreno donde ese terreno es una plaza. Es una sentencia en la cual es jurídicamente imposible. El tiempo. ¿Bien? Los tiempos que yo hablaba justamente hoy es, el juez tiene que cumplir. Luego, digamos, cuando llegamos a la condición del dictado de la sentencia, previo al dictado de la sentencia definitiva, se dicta un auto para sentencia. ¿Bien? El auto para sentencia queda firme a los 5 días de ese proveído. Luego de esos 5 días es donde se empiezan a contar los plazos. ¿Bien? Los plazos son distintos en sentencia definitiva en un proceso sumario, en un proceso sumarísimo y en un proceso ordinario. A ver, ¿cuáles serían los plazos para un dictado de una sentencia? En un sumarísimo, ¿cuál sería el plazo para un dictado de una sentencia en un proceso sumario? ¿Y cuál sería el dictado de una sentencia en un proceso ordinario? ¿Alguien se anima? Ordinario entre 40 y 60, si no me equivoco. Se supone Depende de qué. El sumario no se dice, pero se presume que son 10 días menos, si no tengo mal entendido, son 30, y en el sumarísimo creo que eran 10 o 20, no me recuerdo ahora. Sumarísimo 15, 15 sumario creo. 30 Sumario y ordinario 30, 40. Yo me acuerdo 40. En el sumarísimo. Cuando Juan Manuel habla de 40 a 60,
es si es unipersonal o colegiado. Personal o tribunal. Claro. Exactamente. ¿Bien? Yo no Perfecto. recuerdo mal, creo que no se establece, pero se hace una presunción de que son 10 días menos. Yo no recuerdo bien, pero creo que era así. En el sumario. Sí. Es, como lo decía Cristina, es sumarísimo 15. ¿Bien? Conforme lo prevé el artículo. Sumario 30 días, ordinario 40. Siempre hábiles. Sí. ¿Bien? No corridos los plazos. Bien. ¿Cuál es el otro requisito formal comunes a las sentencias definitivas? Es el formal, que es, como hoy lo explicaba, lo mismo que la interlocutoria, por escrito. Habla de idioma nacional, ¿bien? Lugar y fecha en que se dicta. No reitero lo mismo que le dije hoy con respecto de cómo es actualmente lo que pueden encontrar en dos variables de cómo está estructurado en lo que es la firma y el día. El requisito también de toda sentencia es la enumeración de los fundamentos, normas o principios fundamentales. ¿Saben por qué es importante esto? Porque justamente los planteos de nulidad de sentencia que ustedes pueden encontrar, justamente es la falta de fundamentación o de motivación de una sentencia. Hay dos situaciones que se pueden plantear cuando se decreta una nulidad. Primero, la falta de fundamentación o motivación de la sentencia, y segundo, el haber omitido el análisis de algo planteado por el demandado o por el que demanda o por el que contesta la demanda. ¿Bien? Es lo más común que sucede cuando se dicta una nulidad en segunda instancia. Ejemplo, en un daños y perjuicios se reclamó distintos rubros, daño emergente, lucro cesante, daño psicológico, y el juez cuando dicta sentencia omite el análisis y resolver sobre uno de los rubros, ¿bien? O, en su caso, omite resolver sobre en la contestación sobre algún planteo, supongamos de algún planteo de inconstitucionalidad de un artículo por la aplicación del índice de indexación a los efectos del interés, como se encuentra muchas veces. Entonces, si el juez omite resolver en su totalidad los planteos, es lo que se llama el principio de congruencia, ¿bien? Es resolver conforme lo que pidieron las partes. En este caso, se puede, y mejor dicho, se puede plantear la nulidad o el tribunal de alzada, la Cámara, de oficio, está en condiciones de declarar la nulidad y lo van a encontrar más de una vez en ciertas resoluciones. Y por supuesto, lo más importante, volviendo a lo mismo, es la firma del juez o de los integrantes del tribunal. ¿Bien? Un caso que vi yo antes de que se digitalizara, que se ordenara que el expediente sea totalmente digital y todas las presentaciones y las resoluciones sean totalmente digitales, un caso que nos sucedió a nosotros es que el juez trabajó con la sentencia y se olvidó firmarla. No es común, pero sucede. Nadie lo advirtió, se notificó la contraria, fue a los distintos órganos, creo que había ido a la fiscalía, y fue a la Cámara y la Cámara le dijo, no está la firma. Y bueno, tuvo que declarar la nulidad. ¿Por qué? Porque justamente carecía de uno de los requisitos fundamentales que era la firma del juez. ¿Bien? Entonces, ahora, eso es mucho más, es imposible que suceda porque inevitablemente yo para poder desbloquear una resolución, que es lo que llamamos nosotros, pasarlo firmado, inevitablemente tengo que firmarla. Entonces, no va a suceder eso. ¿Bien? Pero antes, que se hacía todo en forma hológrafa, digamos, firmando con una lapicera, ha sucedido, digamos. No es algo incongruente lo que estoy diciendo. Las sentencias de primera instancia, vamos unos minutitos más, y voy a terminar con la sentencia de primera instancia
la No estructura... se me tire, doctor, que hay partido de NBA hoy, ¿eh? No, Me encanta. no me gusta la NBA, así que bueno, no importa. Si hubiera No, sido River, sí. pero son las finales, es interesante. Bien. No, aparte es viernes. El lunes y martes sí vamos a tratar de estirarlo un poco más para poder ver todo. ¿Bien? Doctor, una preguntita, ¿puede ser? Sí. Las clases de sentencia definitiva, que usted dijo declarativa, de condena y determinativa, ¿la determinativa es la misma que la constitutiva? No. Sí. Porque están las declarativas, las de condenan y las determinativas o constitutivas. Sí. Bien, está bien, Sí. gracias. La determinativa, en cierto Yo modo, tenía la misma duda. como lo que explicaba hoy, la determinativa, el ejemplo es fijación de un plazo de una obligación. Porque muchas veces sucede lo siguiente, hay un incumplimiento, que no hay plazo vencido, bien, pero como hay incumplimiento por alguna cláusula, entonces tiene que dictarse una sentencia donde el juez dice, bueno, ante ese incumplimiento, dicta una sentencia y en el plazo de 10 días, a partir del vencimiento de que la sentencia quede firme, la obligación se hace exigible y va a tener que cumplir, bajo procedimiento de ejecución, lo que sea. ¿Bien? Por eso se llama determinativa. Determina el plazo de cuando empieza a ocurrir la obligación. ¿Bien? Perdón. Sí. ¿Alguien me preguntó Sí, algo? pero esas no serían las constitutivas, ¿no? Porque las constitutivas no son las que crean o modifican o extinguen un estado jurídico, o pues estoy confundida, no sé. Tenía la misma duda que la compañera. ¿Quién me está hablando, Lucero? Sí, Lucila. ¿No? Ah, me puse Lucero. Sí, es Lucila. Sí. A ver, hay distintas doctrinas, muchos hacen la diferenciación, como vos decís, otros consideran que no, que las determinativas o la constitutiva es lo mismo. Yo no me enroscaría en esa cuestión, sino que yo haría esas tres diferenciaciones, ¿bien? Porque me parece que muchas veces confunde la constitutiva, porque es constituir, como vos pusiste acá en el chat, ¿bien? Te lo voy a leer. ¿La constitutiva no establece un estado jurídico nuevo? Sí, fenómeno. Si yo te doy un ejemplo, también el plazo de la obligación va a constituir un estado jurídico nuevo porque genera una obligación a partir de ese vencimiento del plazo. Por eso, no se enrosquen mucho en esta clasificación, porque ustedes van a encontrar distintas doctrinas donde unos utilizan estas tres clasificaciones, que son las básicas que van a encontrar siempre, otros utilizan esa cuarta clasificación, y otros utilizan que consideran que es idéntica la constitutiva con la determinativa. ¿Bien? No sé si te lo respondí, Lucero. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Profe. Sí. Perdón, yo una pregunta María que Belén. me parece medio tonta, pero la voy a hacer igual porque hoy mencionó uno de los requisitos de la sentencia definitiva era que tenía que ser dictada por el juez que haya intervenido en todo el proceso. Sí. Entonces yo digo, bueno, es una aclaración, pero no existe por esa aclaración un supuesto en el cual alguien dicte la sentencia que no sea el juez. Es decir, eso pasa... Sí, hay una diferenciación. Mira, te doy un ejemplo. Yo soy juez de quórum magistrado suplente, y cuando llegué a juego de familia, intervine a partir de en el expediente, ¿bien? Y no firmé, muchas resoluciones o providencias simples no fueron firmadas por mí, pero al dictado de la sentencia dicté yo, ¿bien? Claro. Bien. Pero te doy otro ejemplo. Yo vine anteriormente del juzgado de familia de Dolores, donde intervine en 4 vistas de causa en procesos de liquidación, compensación económica y de atribución del hogar conyugal. Entonces, en ese caso, por más que yo me vine a Mar del Plata, a mí me tocó dictar las sentencias en Dolores estando acá en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque yo fui el órgano, el juez, que estuvo presente en la vista de causa,
y si no, si lo hubiera dictado la jueza que se reintegró en sus funciones, le podrían declarar la nulidad porque no fue la jueza que tuvo presente en la vista de causa. ¿Se entiende, no, María Bien. Belén? Bien, perfecto, Entonces, gracias. digamos, como principio, el juez que dicta la sentencia es el juez que intervino en todo el proceso. Las excepciones se dan en todos estos vericuetos que yo estoy explicando. ¿Es en conjunto o únicamente vos la dictás? ¿O figura únicamente tu firma que pone, digamos, cuerpo magistrado suplente, si firmás vos o firma también ella en la sentencia No, definitiva? firmo yo nada más. Únicamente vos. Sí, a mí me migraban el expediente, porque es todo digital, pero yo dictaba la sentencia y yo se lo reenviaba nuevamente, ¿bien? Con la firma mía. Ella no podía firmar. Bien, como veo que no hemos estirado y quieren ver el partido de la NBA, 9:30, hasta acá terminamos y me dicen si quieren alguna pregunta antes de que terminemos hoy. No sé si le quedan alguna pregunta. Yo, profesor, quería saber respecto al cómputo de plazos, si desde cuándo se ejecutan, desde que pasa el expediente a autos para sentencia. No te Hola. escuché, Fabiola, no te escuché, ¿cómo me decías? Le preguntaba si el cómputo de plazos, desde cuándo se efectúa el plazo para dictar la sentencia, desde que pasa autos para sentencia o hay algún otro momento. En la sentencia definitiva me hablas vos. Sí, sí, sí. Bien. La sentencia definitiva es el auto para sentencia, estoy hablando en primera instancia, ¿bien? Sí, sí. El auto para sentencia, ¿bien? Que se dicta, el auto para sentencia se queda firme por nota. Bien. Bien. Ejemplo. Yo dicto un acto para sentencia un miércoles, empieza a correrse los 5 días de nota a partir del día de nota siguiente, que sería el viernes, es decir, el lunes empiezan a correr los 5 días más las 4 horas de nota que uno conoce. Vencido ese plazo, yo ya ahí empiezan a contarse esos plazos que yo hablaba, de 15, 30 o 40 días. ¿Bien? Entonces, uno cuando dicta un auto para sentencia tiene que computar esos dos plazos. ¿Por qué yo hablo de la firmeza del auto? Porque en ese plazo yo no puedo dictar la sentencia porque tiene que quedar firme, porque me puede existir algún planteo de las partes. Que me digan las partes, mire, señor juez, existe prueba pendiente, ¿bien? O existe algo que usted no resolvió en su oportunidad, que afecta a la sentencia. Bien, eso puede suceder. O también nos ha pasado que dictamos el auto para sentencia y cuando que está por vencerse, advertimos que hay una irregularidad que si yo dicto la sentencia me la van a declarar nula. Ejemplo, me olvidé de enviar el expediente antes del dictado de sentencia al asesor de incapaces. Bien, a mí me lo pueden declarar nulo. O al fiscal, cuando tengo que resolver conforme a la ley de defensa del consumidor, exigencia sine qua non es que tiene que remitirse al fiscal. ¿Por qué? Porque hay un interés del Estado, porque lo prevé la ley de defensa del consumidor. Entonces, hemos advertido más de una vez en el cual hemos tenido que, de oficio o por pedido de las partes, suspender ese auto para sentencia, cumplir con lo que corresponda y reanudar ese plazo. ¿Por qué hablo de reanudar? Se suspende y se reanuda. Si se cumplió un plazo donde se computó 2 días, quedan 3 días. Entonces, al suspender, cuando se reanuda, se empieza a contar los 3 días que faltan. No se empieza a contar nuevamente como 5 días. Eso tenganlo en claro porque eso es muy importante para saberlo. La reanudación, la suspensión del plazo del auto para sentencia y la reanudación se notifica por cédula. ¿Bien? Porque hace la defensa de las partes. ¿Algo más? Doctor, en el blog de Constantino está la planilla con todo, lo pasé ahora el grupo igual, está con todos los plazos. Perfecto, perfecto. Sí, para sí, que sí. los chicos sepan. Sí. En el blog que tenemos hay muchas cuestiones que pueden utilizar. Hay muchos de distintas unidades
que les recomiendo para que lo utilicen para el estudio, por supuesto. Bien, por ejemplo, lo que es Justicia 2020 lo tienen ahí. Honorarios también lo tienen ahí, así que pueden sacar bastante material en el blog. Bien, Profe, ¿le nos vemos puedo hacer una consulta? el blog, me están preguntando con el blog. Ustedes pongan, yo no recuerdo bien acá, pero yo cuando lo busco pongo Constantino blog y lo encuentran enseguida. Constantino, no Constantino, si no, no lo van a encontrar nunca. ¿Bien? Es muy sencillo. Cátedra Constantino. Yo lo mando por link al grupo WhatsApp, chicos, preocúpense. Sí, sí, es fácil encontrarlo. ¿Quién me dijo que le puedo hacer una pregunta? Yo no voy a activar el micrófono. Tengo Diana, una duda. decime. Sí, en cuanto a la sentencia definitiva, ¿puede combinarse y ser, por ejemplo, no sé, declarativa y determinativa? Por ejemplo, en el caso Sí. de filiación, determinás la desfiliación y un régimen de alimentos. Sí, perfecto. Y no solamente un régimen de alimentos, sino también un pedido de daños y perjuicios. ¿Bien? Muchas veces. Esa duda para por saber si se Sí, sí. combinaban o no, solamente era uno solo. Sí, muchas veces se combinan porque el objeto procesal puede ser uno o puede ser dos. O sea, es determinar y a la vez reclamar por el perjuicio ocasionado. En ese caso que vos das el ejemplo, es tal cual. Muchas veces en la acción de filiación comienza, antes del dictado de la sentencia se piden los alimentos provisorios. Y el juez, cuando dicta sentencia y hace lugar a la filiación, va a dictar esa determinación de la filiación y va a hacer efectivo ese alimento provisorio como definitivo. ¿Bien? Entonces, como verás, hay una doble clasificación dentro de esa sentencia. Profe, última duda que tengo. La 14.667, la ley de honorarios, ¿esa es la que hay que estudiar bien en profundidad por ahí para el tema del parcial? Únicamente lo que se presentó y lo que se dio en el código, eso. Pregunto para saber. Como hablaste de honorarios y se dio un poco por arriba, no quería saber si la leo a fondo para las dudas. No, básicamente el material que le dio Turina, que es un análisis que hice yo sobre la ley de honorarios, es lo más importante que se pregunta. Digamos, ejemplo, el derecho alimentario, que existe, primero que es de orden público, y el derecho alimentario está previsto en el artículo 1, ¿bien? Son dos requisitos importantes. Segundo, que ahora se regula a valor use, ¿bien? Después, creo, si no recuerdo mal, cómo se notifica. Después, otro de los requisitos es, cuando yo reclamo la ejecución de honorarios, que puedo hacer una opción, conforme, que está previsto en el artículo 54, creo que es, que habla de la opción A o la B, que es, si voy a reclamar a valor use, tiene un interés, si voy a reclamar convertido el valor use al momento que quedó notificado, que quedó en mora, que serían pesos, con otro tipo de interés, ¿bien? Eso es lo que le he enviado a Turina, que es la aplicación, que es lo más importante que existe, digamos, básicamente en la nueva ley de honorarios. Oye. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Nos vemos el lunes, me quedan lunes y martes, y llegamos bien a ver todo. Voy a tratar de terminar rápido el lunes esto, para empezar con... hay dos cuestiones que quiero que veamos, que es los dos principios. Principio de congruencia, principio de Iorio-Kuranovich, que tengo dos materiales para darle, que después le voy a decir cuál es, y los plazos ya lo hemos visto bastante ahora, y lo que me interesa es ver los modos anormales de determinación de proceso y la caducidad de instancia. ¿Bien? Caducidad de instancia básicamente es pregunta de examen, así que vamos a analizarlo bien. Cuando yo le hablo pregunta de examen, usted verá, al final me dice pregunta de examen en todo lo que hablo, y sí, pero hay cuestiones muy puntillosas que sí existen en las preguntas. ¿Bien? Bueno, nos vemos el lunes. Igualmente. Buen fin de semana, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, Félix, Chao, gracias. chao. Hasta luego.